Buenas noches, vamos a mirar en este demo cómo se generan reportes con datos de fuentes externas. Para tal escenario, pues en su aula encontrarán una base de datos hecha en Access que se llama Sistema de Información Demo, que es el mismo sistema de información que vimos en las clases pasadas para el desarrollo de los ejercicios con Excel y fuentes de datos locales. Ahora esta base de datos está en Access y vamos a simular que esta base de datos es la que queremos accesar para la generación de los reportes. Bien, vamos a mirar qué encontramos en esta base de datos. Cuando la abrimos encontramos la tabla ciudades, que si ustedes revisan es el mismo esquema de la tabla que vieron en el demo de Excel. La tabla clientes, el mismo esquema del diccionario de datos que ustedes tienen en Excel y el mismo esquema de la información que ustedes encuentran en la base de datos demo de Excel que vimos en el módulo pasado. Contactos, donde están todos los contactos, los 24 contactos de nuestro sistema de información, y la tabla de cotizaciones, que según el diccionario de datos son las que almacenan las cotizaciones. Les recomiendo por favor bajen la nueva versión del aula de Access. En la anterior base no tenía el campo fecha diligenciado, este sí ya lo tiene, y además tiene un arreglo muy importante en la tabla de clientes. Para visualizar con este botón que estoy señalando con el mouse, con esto también podemos visualizar el diseño de la tabla. Si ustedes lo miran, es muy parecido al diccionario de datos. El nombre de la tabla es cotizaciones y estos son los campos que hacen parte. Vuelvo a dar clic en este botón y aparecerán los registros que vamos a utilizar. Bien, esto no se trata de un curso de Access, simplemente quería mostrarles que en Access se encuentra la base de datos y cómo la vamos a accesar a través del siguiente laboratorio. Para empezar voy a abrir un archivo en Excel. Esta base de datos debe estar ubicada en una parte del disco de ustedes, en un directorio o en una ubicación física del disco de ustedes, y en mi caso va a estar ubicado en un sitio muy particular. Y a partir de este momento vamos a generar los reportes. El primer reporte que vamos a generar es el número de clientes por ciudad. Entonces para ello pues voy a necesitar dos tablas que tengo en el sistema de información. Uno tiene que ver los clientes, si ustedes lo ven acá, son estos clientes, los 10 clientes que tenemos, y la tabla ciudades. Volvemos a repasar el concepto de relaciones. Entonces recuerden que la relación es un campo que es común en ambas tablas y nos permite unir las tablas. En este caso, si vamos a nuestro sistema de información, pues tengo en ciudad el ID ciudad de tipo numérico o autonumérico, que me dice qué ciudad corresponde. En la tabla de clientes tendré un campo que se llama ciudad, no se llama igual, pero según el diccionario de datos que ustedes leyeron, debe contener la información para almacenar la misma información. Entonces aquí tenemos la 1, la 2 y la 5, las ciudades que se encuentran repetidas en las diferentes entidades. Bien, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo, muy fácil. Este ejercicio lo que permite es construir. Para eso voy a cerrar la fuente de datos, voy a construir un reporte. El reporte, igual como los anteriores, título, y el nombre del reporte. Bien, ahora vamos a construir el reporte basándose que la fuente de datos ya no está en Excel, como en los ejercicios pasados. En los demos del módulo pasado ustedes vieron que la fuente está, no, ahora la fuente está en un motor externo que es Access. Entonces vamos a usar el siguiente camino o la siguiente mecánica para generar esos reportes. Datos. En el menú de datos vamos a escoger de fuentes externas. En fuentes externas vamos a escoger desde Microsoft Query. Y en Microsoft Query es una herramienta que nos va a permitir identificar varias cosas. Lo primero que tengo que identificar es la conexión de datos. Si ustedes recuerdan el material que leyeron, ahí dice que tenemos que definir una conexión de datos. Aquí ya está definida y se llama Access. Esta conexión viene por defecto y quiere decir que la fuente que vamos a traer se encuentra en un motor llamado Microsoft Access Database. Aceptar. Y lo segundo que él va a preguntar es la localización de la base de datos. Entonces, en el caso de mi computador se va a encontrar en mis documentos, Politécnico Gran Colombiano, aceptar, curso de gestión de información, aceptar, material académico, aceptar, y en el módulo 5
aceptar. Aquí encuentro el motor. Ustedes estos materiales los deben que bajar y lo tienen que tener en una ubicación de su disco duro. Puede ser prueba, test, en el raíz, en mis documentos de su computador. Entonces es importante que ustedes bajen esa información, la coloquen en un sitio físico de su disco duro y poder nosotros accesar esta información ubicándola a través de este navegador como lo hice yo. Entonces aquí digo que mi base de datos se llama Sistemas de Información Demo, que está en Access. Muy bien, le digo aceptar. Y entonces a continuación les muestran las 4 tablas que él encuentra en Access. Entonces yo voy a escoger 2 porque lo que nos piden es básicamente el número de clientes por ciudad. ¿Qué tablas voy a escoger? Clientes y la tabla ciudad. ¿Por qué esas 2? Porque ambas tienen los campos que me permiten unirla entre ambas y tienen la información que yo requiero para la generación del reporte. Ustedes en sus laboratorios van a pintar los reportes y van a identificar cada campo de los que ustedes pintan de qué tabla vienen. Yo voy a unir aquí las 2 tablas y ya les voy a mostrar. Él me dice que él no puede reconocer cómo se unen las tablas, entonces que yo le tengo que enseñar cómo se tienen que unir esas tablas. Le digo aceptar. Ver aquí un poquito para que veamos bien. Voy a bajar esta línea para que veamos un poquito bien. Y aquí tengo mis 2 tablas. Muy bien, entonces esas 2 tablas así separadas no nos sirven de nada. Si hacen un ejercicio con 2 tablas separadas, el resultado es erróneo. Porque recuerden que solamente hay 10 clientes. Y aquí ya estamos contando alrededor de 50 clientes. Observen que hay 50 registros y no pueden haber 50 registros, solamente hay 10 clientes, máximo tiene que haber 10. Eso sucede porque no hemos podido relacionar las 2 tablas o no las hemos relacionado. Una de las dudas más importantes que se ha presentado en el curso es las de llave de relación. Entonces, ¿qué son las llaves de relación? Es un campo que existe en ambas tablas y permite unirlas. En este caso, el campo se llama ID ciudad en la tabla de ciudad y el campo se llama ciudad en la tabla de clientes. Si ustedes revisan el diccionario de datos van a encontrar que esos campos tienen la misma funcionalidad, de nombres diferentes, pero con el mismo tipo y con la misma funcionalidad. Entonces lo único que hay que hacer es arrastrar el ID ciudad, clic sostenido, ubicarlo en ID ciudad y para eso estamos usando las llaves de relación. Entonces así ya los unimos. ¿Cómo sé que sí quedaron bien unidas estas 2 tablas? Pues muy sencillo, si son 10 clientes los que yo tengo, entonces lo máximo que pueden haber son 10 clientes, no pueden haber más, porque es lo máximo que puede existir, es el valor máximo de la tabla de la derecha, en este caso clientes, o el valor máximo de la que estamos uniendo. Entonces ya tenemos clientes contra ciudad, si lo unimos. Ahora bien, abajo nos muestra una demostración, donde una muestra de los registros cómo van a quedar. Hay más cosas que podemos hacer, esto lo podemos averiguar en cualquier libro de Excel cómo se hace. Para nuestro ejercicio, con esto es suficiente. Entramos al menú de archivo y le decimos devolver a Microsoft Excel, Office Excel. Cuando yo le doy clic acá, entonces me va a aparecer esta caja de diálogo en Excel. Si yo defino tabla, lo que él hace es retornarme los registros, y yo no quiero retornar registros, lo que quiero hacer es un informe de tabla dinámica, un reporte. Entonces simplemente le voy a dar clic en informe y le digo aceptar. Y ya tenemos la información de las tablas así como lo vimos en el módulo 4. Ahora bien, ¿qué quiero mostrar en las tablas de fila? Ciudad. Entonces jalo ciudad a rótulos de fila. No quiero ciudad porque me aparece el código de la ciudad. Entonces en algún foro alguien me preguntó, profesor, tengo un problema, siempre me aparece el código de la ciudad, ¿cómo hago para que no aparezca el código de la ciudad? Entonces quitamos el código y la ciudad se llama el campo que guarda la ciudad según su directorio de datos y según el diccionario se llama descripción. Entonces vamos a dar clic en descripción y aparecen las ciudades. Ahora, para contar los registros que hacen parte en esa ciudad, pues yo simplemente voy a contar los registros de la razón social. ¿Se acuerdan un reporte que hicimos en los demos anteriores? Bien, damos razón y lo que hacemos es colocarlo en la columna de valores. Aquí me dice cuenta, la operación que está relacionando es cuenta y en esa relación pues tenemos cuenta de valores. La cuenta de razón social, entonces lo que le hace es contar. Entonces podemos decir que en Bogotá hay 7 clientes, que en Cali hay 2, que en Pereira hay 1 y que el total suma 10 clientes. Eso tiene que ser verdad. A lo contrario vamos a tener una serie de problemas. Por ahora es verdad. Muy bien. Algunas cosas para cambiar, por ejemplo el nombre del título de acá. Entonces si recordamos nuestros laboratorios pasados, configuración del campo. Y aquí le vamos a decir número de clientes. Clientes por ciudad, número de clientes por ciudad, y ya lo tenemos cambiado.
Bien, este es el rótulo de fila, el rótulo de clientes por ciudad. Muy bien, eso es básicamente el ejercicio. Ya podemos decir que hemos hecho un reporte, que es el número de clientes por ciudad. Hemos utilizado dos tablas que se encuentran en Access utilizando fuentes externas. Entonces recuerden, lo primero es definir la fuente. Lo segundo es básicamente establecer la vista que queremos consultar. Vista o tablas que yo deseo consultar. Lo tercero es definir cómo se unen esas tablas. Y el cuarto paso es generar el reporte, que para estas alturas es muy sencillo. Quinto paso, cambiar la forma del reporte. Ok. Por favor, en los demos que ustedes miren, en los laboratorios, en la respuesta a los laboratorios, yo no voy a hablar. Casi todos se los voy a escribir en la pantalla, así como lo acabo de hacer. Trato de manejar el mouse. La razón es pedagógica. La razón no es que yo no quiera hablar, ni que me pereza hablar, sino sencillamente es que quiero que ustedes analicen en sus palabras los pasos que están realizando para el desarrollo de estos ejercicios. Muchas gracias. Espero verlos en el próximo demo.